Buenas noches, Asunción. Buenas noches, Asunción. ¿Cómo dicen que va yendo todo? Les saludamos animosamente aquí desde este vetusto depósito de Jacobo. Buenas noches, Asunción, y por qué no decirlo, buenas noches, Paraguay. Les damos la bienvenida a este programa mientras nos vamos despidiendo de un día más de rutina laboriosa. Correlí. Buenas noches, Asunción. Buenas noches, Paraguay. ¿Y por qué no? ¡Buenas noches, América! Bienvenidos a este programa donde le contamos tal vez cosas que no quisiera escuchar. O tal vez ya está cansado de escuchar, pero no hace nada al respecto porque prefiere poner fuerte el volumen de su equipo y escuchar Lamento de Barrio Nunga. Efemérides. Un día como hoy nace el italiano Yapirologio, el inventor del arroz relleno y los zapatitos para 100 pies. Santoral, hoy se festeja el día de Santa Tú, patrona de los dibujos grabados en la piel. ¿Santa yo? El pronóstico del tiempo nos indica caluroso y húmedo, con precipitaciones aisladas y ocasionales tormentas eléctricas, lo cual significa en idioma vernáculo luz verde para la cría ciudadana de larvas para el contagio del dengue, la chikungunya y quién sabe qué futura enfermedad asiática de nombre pelotudo transmitida por el mismo vector. Sin embargo, y pese a todos los recordatorios, amenazas y óbitos que se dan o que se han dado desde el nuevo milenio para que la gente elimine los criaderos, junte la basura y corte los yuyales, parece que nada resulta, así que se ve venir un nuevo milenio ganado por la haraganería y la puerquedad. Y es que pareciera que al paraguayo no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, por más que sea por su salud y la de su familia. Hasta incluso sospechamos que detrás de toda esa dejadez está la firme intención de criar larvas contaminantes que pueden ir a inocular veneno a la vecina de al lado por ñaña, la que a su vez hace lo mismo, perpetuando así, a manera de yihad o guerra santa, ya la endémica enfermedad. Este grupo denominado APO, no digo que no se cansa, lo que digo es que está cansado de comentar con humor sarcástico o directo la puerqueza, la cochinez, lo mugriento, roñoso y sucio de muchos compatriotas, sin que estos se den por aludidos. Y eso que usamos adjetivos conocidos, porque se entendería que no entiendan si le decimos cosas como marranos, guarros, astrosos o berracos, que en definitiva significan puercos. Puerco que andamos. Y es que lastimosamente por la sociedad de muchos debemos incluirnos unos pocos para ostentar finalmente esta denominación todos. Y así nos va a Correlí, con fiebre, huesos rotos, dolores de cabeza, astenia y todo por culpa de un mosquito yare. Un momento. Lo peor de todo es que después de todo lo expuesto, ni siquiera podemos decir mosquito yaré, loco. Buenas noches, Asunción, ladies and gentlemen, damas y caballeros. Cuiden que los mosquitos no les hagan ningún agujero. Buenas noches, Asunción. Bienvenidos a este país sin yodo. Y por puerco seguimos en el lodo. Jóvenes, niños, adultos de otro planeta, bienvenidos al Paraguay. Bienvenidos al depósito de APO, viejo. DJ Pacho. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿ustedes? ¿Qué están Oye, tomando? estoy tomando tereré hasta ahora. A esta hora de la noche. Mentira.
escuché. Este marca los 80. Es verdad. Claro, este tema marca los 80. Y si le digo que es del 79, Y te diría que está ahí, 79, 80. Acá llegó en los 80, fue famoso, yo me acuerdo. claro, porque tardó mucho en venir porque venían en barco antes. Hubo un remix de esto, pero cantado por unas chicas, ¿verdad? Hacer es que... ¿No te acuerdas? Hacer es que... Claro, que eran las ketchup. Las ketchup. Hablando de Muti. Mira vos, ¿verdad? Hubo algo. Salvando las distancias, ¿verdad? No me digas si sabe la coreografía. Bueno, sí. Y más o menos, pero yo no la sé la coreografía. Bueno, pero era la serie. Aporte algo, Tony. Vota por aporte delante, algo. Tony. Tony sabe bien. No, Muy bien. Bueno, esta parte sí, complicada. empezamos, ¿verdad? Vamos de nuevo. Permiso, Ahí va. Ahí va. Sí, la parte donde se... dice, Bueno, mientras empieza a cantar le cuento. Rapper's Delight es el nombre de la canción. Sugar Hill Gang es el grupo. Y fue un tema muy controversial en el año 79. Le cuento por qué. Cante ahora. Ahí va. Hop, the hip, hip to the hip, hip, gab it, do, dab. The rocket to the bang, man. When you say up, jump the boogie to the Boogie, did the boogie to be. Ahora, ¿qué dijo Tony de la pregunta? Claro, la traducción. Yo me aprendía de memoria, no. No, era que No. literalmente, claro. Bueno, Claro, ¿viste cuando los perros aprendían, qué sé yo, No, y el que Joe cantaba, Foster y eso, Tony, ¿verdad? el que cantaba, este era un ídolo. Legalmente entre los perros. Estamos hablando que nosotros teníamos 14, 13 años, pero ¿verdad? Hablando de Pero 14. cantaba. Este tema dura 14 minutos. ¿Sí? ¿Te cuento? Yo era que 14 minutos dura. grabé este en cassette. Hola, Ese ¿qué tema, haces? era de la radio. Claro. Y entonces ponía y escuchaba. Y ponía pausa. Y anotaba así mismo como sonaba. Claro, y después... Y Y las pausas... Claro, así de go, para go. Claro, el tema dura 14 minutos, es de un trío estadounidense y en su momento fue muy controversial. 14 minutos dura. 14 minutos dura la versión, sí. Y Voy a empezar por el final nomás. fue muy controversial porque... Van a pasar todo el tema del programa. No, ahorramos un montón. Ahorramos mitad del programa. En su momento, la palabra rap, de rapero, no sabía cómo traducirla. Porque teóricamente es un violador de leyes, el rapper. El rap, claro. Entonces, como este tema se llama Rapper's Delight, fue delicias de un violador. Pero después la gente se dio cuenta de que rapper era el hombre que rapeaba. Claro, que hablaba. Entonces, En realidad, se tradujo delicias de un pasa que charlatán. violación dice rape, no dice rap. Claro, pero era muy parecido en su momento. Y después está Jack the Ripper, que hacían rip. Claro. Me está llamando la atención que tenemos acá, algo que quería saber. Por si ya supuesto, le podemos- tenemos el sanguchito de roast Ay, beef. yo te ¿Le voy a mostrar. gusta? Mire. Sanguchito de roast beef para este fin de una semana. variante que se puede. Exactamente. Que no falte en tu mesa y heladera los ricos productos de Muti. Muti, qué rico que son los productos de Muti. Mire qué lindo. Me gusta más. Sí, por supuesto. Este sanguchito que es rápido. Uno compra el roast beef y lo cocina y sale un sanguchito enseguida. Con una sabrosa... Qué buena presentación, Sí, ¿eh? el roast beef le gusta. Le regalé la vez pasada. Sí. Tengo. No se olvide que Muti hace 100 años que nos acompaña en la mesa de los hogares de aquí Qué en Paraguay. qué tradición. Qué tradición, más de 100 años. Y bueno, si quiere conocer más de Muti, entra a la página muti.com.py, Muti con doble T, o si no, a la página de Facebook le da me gusta. Y bueno, ahí se va a enterar más de los productos de Muti. Este ya guardan en el bolsillo para después. Si quieres Después se del lo programa. envuelvo para llevar. También puede ser. O si no lo llevo puesto como ya ahora llevo puesto directamente. Bueno, no hay ningún problema. Hay una llamada. Hola. Buenas noches, América. ¿Cómo está? Quique. Yo como siempre aquí firme mirando lo que es el depósito de Todos amor. todos los días nos ves, Increíble, Quique. no se Quiero saber pierde. cuándo voy a tener ahí un bloque. Vení. ¿Verdad? Tenés que venir. Vení, Quique. Por ¡Venga supuesto. conmigo, vamos Paraguay! ¿Por qué no hacemos una especie de show del chiste? Algo que venga a contar chistes. Muy creativo estoy. No, hoy. si Que me Quique y la encanta. gente que se suele estar alrededor de Quique viniera, tendríamos un programazo. No, esto sería un Haríamos éxito cuestión- comercial impresionante. terrible. Cuestión de No. chiste haríamos. Cuestión Se de chiste, pelearían claro. por auspiciarnos. ¿qué? Por dos chistes. Quique, ¿con quién estás hoy? Por dos chistes. ¡Estás en cuestión de chistes! Baila. Le agradecemos a todos los doctores, a los psicólogos que le ayudaron a contar bien el chiste. Gracias. Sábado y domingo.
En cuestión de peso, pero en cuestión de Muy chiste bueno. ahora. Cuestión de chiste. ¿verdad? Debe haber vodka también en la casa de ellos, ¿no? Está tremendo. Quique, muy bien. Siempre está rodeado de gente grosa, Quique. ¿Eh? En este caso, lo de cuestión de peso. cuestión de Claro. chiste, claro. ¿Cómo anda, papá? Johnny! Johnny. Mira, Johnny, ¿qué haces? Hablen ustedes. Y bien, acá deprimido por los chistes de Quique, pero ¿qué le vamos a hacer, loco? Quique está deprimido por cómo usted juega al fútbol también. No, pará, Qué ya otra vez, agresivo cuando Ferro. nos ven. Qué- Con qué figuras violento que figuras es. estelares ven este programa, nos llaman, se toman la molestia de llamar y vos le ofendés. Pero DJ es que Pancho. Yo creo que hay que despedirla de DJ Pancho. Y encima no están metiendo más clientes como que... Y él no está metiendo más goles tampoco. ¿Sabes Bueno. qué, DJ Pancho? Mientras ahí vos cocinás los choricitos allá en tu casa, ¿quién los cocina, loco? ¿A qué? Igual que en tu casa con Ah, ya, que bueno. Se están tirando flores. Bueno, tranquilícense, muchachos. Quique, Johnny, ¿cómo andás? ¿Qué Che tal? cojina paraguayo, Ferro. Dice que le dicen choricito besito. Mira que por ustedes dos son de la el tamaño. Ustedes son porteños, son de la Pero bien misma- que te acordás, loco. Lamentablemente, sí. Bien que te acordás de mis besitos, muac. ¿Sabes qué, Ferro? Bueno, tranquilo, Dale, Johnny, tranquilo. Johnny, No, dejate. hay que pelearse. Decime, Ferro, ¿sabes cuál es el colmo de un vidriero? ¿Cuál? Que le quiebra el negocio, loco. Cuenta chiste. Está bueno, loco, está bueno. Bueno, pasame con Quique. Quique, tenemos una bailarina. Hoy tenemos clase con la... ¿En serio? Yo tengo un chiste rápido, Alberto. Bueno, contá chiste. Se me pasó. Era tan rápido. Es muy bueno. Ese me gustó, Quique. No, espera. No. Quique. Acá tengo asesores, un grupo humano increíble que está trabajando en los Asesoretes. Quique, no, Asesorete. no quiero que cuelgues, Quique, porque la profesorita va a bailar. Quiero que vos me des tu impresión, tu nota o lo que fuere, ¿verdad? Adelante, profesorita, que va a bailar. ¡Hoy era Ovo! Ah, bueno. ¡Baila! Es otra forma de presentación, otra cosa es cuando presenta Quique. ¡La profesorita revienta la pista en Paraguay! Parece ¡Vamos, música! ¡Música! Parece Natalia Oreiro. ¡Jurado de la Molinier! ¡Hoy era Ovo! ¡Hay jurado! Tenemos jurado. Los pasos son siempre lo mismo, ¿eh? Tengo que ver que la profesorita no se esmera mucho en los pasos. Este viene sacando del... Desde Flash Dance que lo vino de antes. Después está. Profesorita, tenemos que ir. ¿eh? Hay que ir de... El limpia vidrio. Está Jorgito con Quique. La tentación. Bueno. Ok. Ok. Espera, quédate ahí, Sorita, quédate ahí porque vas a escuchar que la que te dice Quique. La y ahí calificación. está con Jorgito, ¿alguna calificación? ¡Califica, Quique! Ahí va. Buenas noches, te quedás ahorita divina, espléndida, esa figura que engalana las pantallas, pero de todo un país, me encanta tu pelo, me encanta todo, pero lo que más me gustó es cómo manejar esta cintura. Muy Este bien. juego de cintura enamora con... ¡Ah, mira! ¡Ay! Tiene más juego de cintura que Johnny. Mi calificación para Sorita, 10. Bien, muy bien, Sorita. Ahora califica Premio. el bailarín number one de Paraguay, Argentina. ¿Quién? Jorgito. Ah, Jorge. Hola, Jorgito. Hola, chuleta. Bueno, ¿cómo Sí, estás? yo- Decile, ahí te escucha Sorita. ¿Sabes qué es Jorgito. ahorita? No sé qué decirte. Sorita, rajás ahorita. La película de 7 Sorita, más o menos. Sorita, Nomás, Sorita. Sorita, Bueno, ya come. dijo todo. Se ofende. Se enojó. No se Sorita. llevó ni el Lo que sándwich. pasa es que le No, dijo un hoy no. bailarín de primera, otro que bien baila, José. Sí, Jorgito. Jorgito, sí, menos Bueno, mal. señores, gracias, Quique, gracias, Jorgito. luego, Quique. Vamos a seguir con esto, yo creo. ¡Abrazos, Paraguay! Chao. Circo. Chiste lo que no saben. Bueno, no saben. verdad que- Bueno, vamos a algo ahora. Totalmente diferente. Bienvenidos al show. En un país donde no pasa naranja, donde toda la emoción es chupar y pasar de la raya, en donde la diversión es tener la ocasión de entrar en la corrupción y salir sin lesión.
show. Los que vengan de arriba o de abajo, cachaca o rock and roll, en donde nada calienta, carajo, en donde la diversión es prender el receptor, ver chisme en televisión, cachaca y culo a montar. Paraguayos y paraguayas, estamos pasando por momentos difíciles en lo social, en lo político, en lo económico, especialmente en lo económico lo que estamos pasando. Pero estamos viviendo una etapa de alto consumismo, porque se está, por ejemplo, con su mismo sueldo, con su mismo vestido, con su mismo zapatillas. Bienvenidos al show, 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 bienvenidos al show. Muy bien, llegó el momento de hablar de las cocinas CAEDE espectaculares. Mira qué rica pizza que salió del horno. Invitarle al camarógrafo, por favor. Todo esto se puede hacer con los hornos rapidísimos de las cocinas de la marca CAEDE que te presenta Casa Arce. Son cocinas de 4 de 6 hornallas con horno visor amplio de doble vidrio, mesada de acero inoxidable, encendido eléctrico, luz en el horno, quemadores esmaltados, horno autolimpiante y las características de diseño que más se adapten al gusto del comprador. Estas cocinas vienen en líneas novedosas y elegantes como por ejemplo Venecia, Génova, Roma y Nápoles. Promoción especial, ya sabes, por cada cocina CAEDE que compraste llevas un hermoso y práctico delantal o una manopla. Casa Arce, cada vez más cerca tuyo. Gracias. Y ahora pasamos a algo... Totalmente diferente, vieja. El paraguayo es un tipo que no tiene problemas. Cuando tiene ganas, hace donde sea, no se pelea. Simplemente saca su asunto y temea. Temea la pared, temea la alambrada, temea la vereda, temea la calzada, temea por el árbol, temea el cartel. Si te quedas parado, temea por Argel. El paraguayo es un tipo que se reconoce, es el que mea en Europa por la estatua de bronce. No se pelea, no macanea, simplemente temea. Temea por la puerta, temea en el balcón, temea la maceta, temea en el colchón. Frena su camioneta, abre la puerta, baja su bragueta y allí mismo temea. Temea en grandes grupos, temea en solitario. El paraguayo simplemente mea por solidario. Temea, temea, temea. Nos vamos. Estuvo demasiado bien, cortito, pero lindo. Vamos, si no. Cumplimos. Espera, Tito, tengo que hablar de Topper. Topper, rápidamente te digo, caracterizado por la durabilidad y variedad en sus diseños. Topper, los más resistentes para todo andar, adquirirlos en las tiendas de ¡Salutro! Muy bien, ya guarda eso. Bueno, ¿qué tenemos que decir? Los lentes. Claro. Óptica más visión. Óptica más visión. Así En Fernando de la Mora, 448, casi Qué ya lindo. te Ya que me queda. Te ofrece la variedad más amplia de lentes de sol, contacto, lentes de receta, Todas las marcas de tienen. todas las marcas, Todas sí, las señor. marcas. Óptica más visión. ¿Cómo querés ver? Así de sencillo. Bueno, la ropa. Charme ya dijiste. Ah, no dijimos todavía Charme, ¿cierto? cabrón, sin Coafer porosidad. Coafer en Spa, con más de 20 años de trayectoria cuidando tu belleza, De cuidando Lozano Cacasa. lo sano, ¿verdad? Cuidando lo sano, cuidando lo sano. Sinónimo de creatividad, de innovación, de pasión y de belleza. Charme en el segundo piso del shopping Villa Moro. Muy bien. 0 grados nuestra ropa. habitual. Normalmente, este es ya es nuestro uniforme a esta altura. Prácticamente, exactamente. 0 grados que está sobre Félix Bogado, Cásimo León Andreu. Hidrosanitarios también agradecemos, por supuesto, por los artefactos donados a este programa. Está sobre Félix Bogado, perdón, está sobre Sí, ya la- Casi Choferes del Chaco.
Ya estoy todo en una nube. Es que Por no supuesto. tomás Jerón, Albert. tomaste nada. Tenés que tomar un Jerón No tomé antes y antes. otro después. Quedó el después nomás. Vaya, Igual macho, puedo tomar pachuleta. después. Uno antes y otro después. Bueno, nos vamos. 1, 2, 3, bueno, chao, 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 chao. Señora, señor, ¿alguna vez le pasó esto? ¡Rápido! ¡Zapato! ¡Rápido, rápido! ¡Pantalón, pantalón! ¡Rápido! ¡Sáquese, sáquese, sáquese! ¡Vamos! ¡Todo pantalón! ¡Fuera de acá, desaparezca! ¿O alguna vez le pasó esto? ¡Rápido, vamos! ¡Auxilio, auxilio, auxilio! ¡Sáquese la ropa! ¡Rápido! ¡Sáquese la ropa, carajo! ¡Sáquese la ropa! ¡Sáquese la ropa! ¿O alguna vez le pasó esto? ¡Dame tu campera! ¡Dame tu campera! ¡Dame tu campera! ¡Dame tu campera, carajo! ¡Tu camisa! ¡Vamos, tu pantalón! ¡Sáquese esto, carajo! ¡La campera, dale! Yo no te pedí reloj, boludo. Esto le pudo haber pasado a usted. Si no le pasó, ¿qué está esperando? Asegúrese con nosotros y deje los seguros convencionales. Eso no es seguro. Asegure su auto, su casa, su vida con el seguro de la Asociación de Malvivientes Tres Fronteras. Si usted no se asegura, contamos con sicarios, robacoches, caballos locos, militares y toda la tecnología policíaca para irrumpir la tranquilidad de su hogar. Recuerde, Seguro Tres Fronteras. Si usted se asegura con nosotros, le perdonamos la vida. Paraguay, bien hecho.